Y si hoy Jesús te hablara directamente, ¿qué cambiaría en tu vida? Imagina por un momento que no estás frente a una pantalla, sino a los pies del Maestro, que el polvo de Galilea aún flota en el aire, que las multitudes se agolpan, no por curiosidad, sino porque cada palabra suya quiebra cadenas invisibles. Sacude corazones dormidos y ofrece agua viva al alma sedienta. Hoy no vengo a mostrarte frases bonitas ni a repetir lo que ya escuchaste 1000 veces. Hoy te invito a caminar con Jesús, a escuchar como si fuera la primera vez cada una de sus enseñanzas, las que consuelan y también las que confrontan, porque el Evangelio no es neutro. Las palabras de Cristo o te transforman o te incomodan, pero jamás te dejan igual. Durante este viaje redescubriremos sus parábolas más impactantes, sus mandamientos de amor radical, sus llamados al perdón, a la justicia, a la fe viva, no como simples ideas, sino como una invitación urgente a vivir diferente. Y si algo de lo que escucharás hoy toca tu corazón, aunque sea un poco, quédate con nosotros hasta el final, porque esto no es solo conocimiento, es una semilla, y puede convertirse en un nuevo comienzo. Los milagros de Jesús, señales del reino. La vida pública de Jesús estuvo marcada por actos asombrosos, manifestaciones palpables de un poder que no era de este mundo. Los evangelios, nuestros guías en este viaje, nos narran cómo Jesús no solo habló del amor de Dios, sino que lo demostró con obras que dejaban a todos maravillados. Estos milagros no eran simples trucos de magia. Cada uno era una ventana abierta al cielo, un destello de la gloria divina, con el propósito sagrado de glorificar a Dios Padre y revelar la verdadera identidad de Jesús, el Hijo de Dios. Su toque, su palabra, sanaba, liberaba y restauraba, manifestando el inmenso amor y la profunda compasión de Dios por una humanidad herida y necesitada. El primer milagro, agua convertida en vino en Caná, la abundancia de la nueva alianza. Imagina la escena, una boda en Caná de Galilea. La alegría, la música, la celebración. Jesús está allí, con su madre María y sus primeros discípulos. Pero de repente, una sombra amenaza la fiesta. Se ha acabado el vino. Un detalle que podría parecer trivial, pero que en aquella cultura significaba una vergüenza terrible para los anfitriones. María, con esa intuición de madre, se acerca a Jesús. Ya no tienen vino. La respuesta de Jesús parece enigmática. Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué hora? La hora de revelar quién era Él en verdad. Pero María, con fe inquebrantable, simplemente dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Y allí, 6 enormes tinajas de piedra, usadas para los ritos de purificación judíos, cada una con capacidad para unos 100 litros. Jesús ordena: llenen de agua esas tinajas. Agua común, los sirvientes obedecen, llenándolas hasta el borde. Ahora, continúa Jesús, saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Piensen en la audacia de esa petición. Llevar agua al catador, pero lo hacen, y el encargado, al probarla, queda atónito. No sabe de dónde ha salido ese vino, pero es el mejor que ha probado en toda la noche. Llama al novio y le dice, casi reprendiéndolo: todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido bastante, el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Juan, en su Evangelio, capítulo 2, versículos 1 al 11,
nos dice que esta fue la primera señal de Jesús. En Caná no solo salvó una fiesta. Jesús comenzó a manifestar su gloria, su poder divino, y el resultado fue inmediato. Sus discípulos creyeron en él. No era solo un milagro social, era una epifanía, una revelación. El agua de la antigua alianza de los ritos se transformaba en el vino de la nueva alianza, un vino de alegría, de abundancia, de celebración. Un preludio de la sangre que un día derramaría por nosotros. Este milagro, hermanos y hermanas, no fue solo para complacer a su madre o evitar una vergüenza. Fue para mostrar que con él llegaba algo nuevo, algo infinitamente mejor. Multiplicación de los panes y los peces, el pan de vida para la multitud hambrienta. El corazón de Jesús rebosaba compasión. Acababa de recibir la terrible noticia: Juan el Bautista, su primo, su precursor, había sido brutalmente asesinado. Buscando un momento de soledad, de duelo, se retiró en una barca. Pero las multitudes, hambrientas de su palabra, de su presencia sanadora, lo siguieron. Al desembarcar y ver a tanta gente, nos cuenta Mateo en el capítulo 14, Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Su propio dolor quedó en segundo plano ante la necesidad de los demás. Cayó la tarde. Los discípulos prácticos le sugirieron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les lanza un desafío: no tienen que irse, denles ustedes mismos de comer. Imaginen la perplejidad. Ellos, alimentar a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Su respuesta fue casi de resignación. Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Una cantidad ridícula para tantos. Pero para Jesús no hay nada ridículo cuando la fe está presente. Tráiganmelos acá, dijo con calma. Mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Tomó esos 5 panes y 2 peces, y elevando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Luego los partió y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y ocurrió lo impensable: todos comieron. No un poco, no para engañar el hambre. Comieron hasta quedar satisfechos. Y no solo eso, sobró. Los discípulos recogieron 12 canastas llenas de los trozos que habían quedado. Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21, lo narra con detalle. Ese día, Jesús no solo alimentó el cuerpo, alimentó el espíritu. Les mostró que Él era el verdadero pan bajado del cielo, capaz de saciar toda hambre. Fue un testimonio vivo de la compasión infinita y el poder ilimitado de Dios actuando a través de su Hijo. Jesús camina sobre el agua, el Señor de la creación y la fe en la tormenta. Después de aquel día de enseñanza y milagros, Jesús despidió a la multitud y envió a sus discípulos en una barca a cruzar el lago, mientras Él subía a la montaña a orar. La soledad, la comunión con el Padre eran su refugio, su fuente de fuerza. Oró hasta bien entrada la madrugada. Mientras tanto, en medio del lago, la barca de los discípulos era azotada por las olas y un viento contrario. Estaban lejos de la orilla, luchando contra los elementos. Y entonces en la oscuridad, ven una figura caminando sobre el agua hacia ellos. El pánico se apoderó de ellos. «Es un fantasma», gritaron llenos de miedo. Pero una voz familiar resonó en medio de la tempestad. «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Era Jesús. Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, nos cuenta esta asombrosa historia. Pedro, siempre impulsivo, siempre audaz, gritó: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua».
Y Jesús, con una simple palabra, lo invitó: ven. Al principio la fe de Pedro lo sostuvo. Bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero entonces sintió la fuerza del viento, vio la furia de las olas, y el miedo lo invadió. La duda ahogó su fe, y comenzó a hundirse, clamando: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús extendió su mano, lo agarró, y con una mezcla de ternura y reprensión le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al subir a la barca, el viento cesó, y aquellos hombres, testigos de tal poder sobre la naturaleza y sobre el miedo humano, cayeron de rodillas y lo adoraron, diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Este milagro no solo demostró el señorío de Jesús sobre la creación, sino que nos enseña una lección vital. Con los ojos fijos en Él, podemos caminar sobre las tormentas de la vida. Pero si apartamos la mirada y nos enfocamos en el miedo, nos hundimos. Curación del hombre que no podía caminar, el poder de perdonar pecados y sanar. En otra ocasión, Jesús enseñaba en una casa abarrotada. Imaginen el calor, la gente apretujada, todos expectantes. Entre la multitud, sentados, observando con ojo crítico, estaban algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas partes, de Galilea, Judea, incluso de Jerusalén. La fama de Jesús se había extendido. Y entonces llegaron unos hombres cargando a un amigo en una camilla. Estaba paralítico, no podía caminar. Su fe era tan grande que querían llevarlo ante Jesús a toda costa. Pero la multitud en la entrada era un muro impenetrable. ¿Se rindieron? No, subieron al techo, hicieron un agujero y con cuidado bajaron al enfermo en su camilla, justo en medio de todos, delante de Jesús. ¡Qué demostración de fe y amistad! Cuando Jesús vio su fe, la fe de los amigos, tanto como la del enfermo, le dijo al paralítico: amigo, tus pecados te son perdonados. Silencio en la sala. Los escribas y fariseos se escandalizaron en sus corazones. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, conociendo sus pensamientos, los confrontó. ¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y dirigiéndose al paralítico, ordenó: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, ante la mirada atónita de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla sobre la que había yacido por tanto tiempo y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas maravillosas. Lucas, en el capítulo 5, versículos 17 al 26, nos relata este evento que demuestra que Jesús no solo vino a sanar el cuerpo, sino, y más importante aún, el alma. Tenía el poder de Dios para perdonar pecados, la raíz más profunda de nuestro sufrimiento. Resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Marta, María y Lázaro, tres hermanos amigos entrañables de Jesús. Su hogar en Betania era un refugio para el Maestro. Un día, mientras Jesús estaba lejos, Lázaro enfermó gravemente. Las hermanas enviaron un mensaje urgente: Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús recibió la noticia, su respuesta fue desconcertante para los que le rodeaban. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado.
y sorprendentemente se quedó 2 días más donde estaba. Cuando finalmente decidió ir a Betania, sus discípulos temían por su vida, pues en Judea los judíos ya habían intentado apedrearlo. Pero Jesús estaba resuelto. Al llegar, se encontraron con una escena desoladora. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. 4 días. Según la creencia judía, el espíritu ya había abandonado el cuerpo definitivamente. Marta, con el corazón roto pero con una chispa de fe, salió a su encuentro. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas». Jesús le aseguró: «Tu hermano resucitará». Marta, pensando en la resurrección final, respondió: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Y entonces Jesús pronunció una de las afirmaciones más poderosas de toda la Escritura, palabras que resuenan hasta hoy en el corazón de cada creyente: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». ¿Crees esto? Lo encontramos en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. La fe de Marta se aferró a esa promesa. Luego, María llegó, llorando, y Jesús, al ver su dolor y el de los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente. «¿Dónde lo pusieron?», preguntó. Y Jesús lloró. El Hijo de Dios lloró ante la tumba de su amigo, mostrando su profunda humanidad y su empatía con nuestro sufrimiento. Llegaron al sepulcro, una cueva con una piedra en la entrada. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, práctica, advirtió: «Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días». Pero Jesús le recordó: «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?». Quitaron la piedra. Jesús, alzando los ojos al cielo, oró: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Y entonces, con voz potente, gritó: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió, envuelto en vendas, con el rostro cubierto por un sudario. «Quítenle las vendas y dejen que se vaya», dijo Jesús. La enfermedad, como había dicho, no terminó en muerte, sino en la manifestación gloriosa del poder de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, fue glorificado, y muchos de los que presenciaron este milagro asombroso, como relata Juan en el capítulo 11, versículo 45, creyeron en él. Lázaro volvió a la vida, un anticipo de la propia resurrección de Jesús y de la nuestra. Frases inspiradoras y enseñanzas fundamentales de Jesús. Palabras de vida eterna. Los milagros eran señales, pero el corazón del ministerio de Jesús eran sus palabras, sus enseñanzas, palabras que no eran meras opiniones, sino revelaciones divinas que iluminaban el camino hacia Dios y transformaban la comprensión de la vida. Frases que aumentan la fe, perlas de sabiduría divina. Escuchemos algunas de estas perlas, palabras que han sostenido a millones a través de los siglos. «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan, capítulo 8, versículo 12. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? Él es tu luz. «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed». Juan, capítulo 6, versículo 35. ¿Buscas satisfacción verdadera? Él es tu alimento. «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos».
Mateo capítulo 19, versículo 14. En la sencillez y confianza de un niño está la puerta al reino. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 5. Nuestra vida solo tiene sentido y fecundidad si estamos unidos a él. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Juan capítulo 14, versículo 23. El amor se demuestra en obediencia, y la recompensa es la presencia divina. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4. En medio del dolor, Él promete consuelo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. El modelo supremo de liderazgo es el servicio humilde. No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. Ante la angustia y la incertidumbre, su llamado es a la fe, a la confianza. Y la promesa que ya escuchamos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Juan capítulo 11, versículo 25. La esperanza suprema ante la muerte. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Él nos cuida, nos protege y dio su vida por nosotros. Y en el momento más oscuro, en la cruz, una plegaria que define su ser: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. El perdón incondicional como lección suprema. Estas palabras no son solo historia, son invitaciones vivas para ti hoy. El mandamiento principal: amar a Dios, el corazón de la ley. Las enseñanzas de Jesús son el cimiento de nuestra fe. Durante sus 3 años de ministerio público, recogidos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, abordó innumerables temas vitales. Pero si tuviéramos que resumir la esencia, el núcleo de todo, ¿cuál sería? Jesús mismo nos lo dice. Un maestro de la ley le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús, citando el corazón de la fe de Israel, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Este no es un amor cualquiera, no es un sentimiento pasajero, es un compromiso total, una entrega de todo nuestro ser. Es la respuesta lógica y amorosa al Dios que nos amó primero, tanto que, como veremos, entregó a su Hijo por nosotros. Este amor a Dios, enseñó Jesús, debe ser la fuerza motriz de la vida de sus seguidores. ¿Y cómo se demuestra este amor? Si ustedes me aman, dijo Jesús, obedecerán mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. El amor verdadero se traduce en acción, en obediencia gozosa. Parábola del sembrador, la receptividad del corazón a la palabra. Para ilustrar cómo recibimos o rechazamos esta palabra de vida, Jesús contó la parábola del sembrador que encontramos en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Imaginen el gesto amplio, generoso. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Esta es la palabra escuchada pero no entendida, o arrebatada rápidamente por las distracciones. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció,
se secó porque no tenía humedad. Esta es la palabra recibida con alegría inicial, pero sin raíces profundas. Ante la primera dificultad, la prueba, la fe se marchita. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron con ella y la ahogaron. Esta es la palabra ahogada por las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, los placeres mundanos. La semilla está allí, pero no puede dar fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció, dio fruto al 100%. Esta es la palabra escuchada con un corazón noble y bueno, retenida y que, con perseverancia, da fruto abundante. Jesús concluyó: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola es una invitación constante a examinar nuestro propio corazón. ¿Qué tipo de terreno somos para la semilla de la palabra de Dios? ¿Estamos cultivando un corazón receptivo, fértil? Y también, ¿en qué tipo de terreno estamos sembrando nosotros cuando compartimos nuestra fe? Buscamos la buena tierra, aquellos preparados para recibir el mensaje de salvación. Es una llamada a la introspección y a la acción sabia. Parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Un experto en la ley, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús narró una historia que ha resonado a través de los siglos, la parábola del buen samaritano, que leemos en Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso, conocido por los bandidos, y cayó en manos de salteadores. Lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, dice Jesús, bajaba por aquel camino un sacerdote, una figura religiosa. Se esperaría compasión, pero al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. De igual modo, un levita, otro servidor del templo, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, dio un rodeo y pasó de largo. ¡Qué ironía! Los que debían ser ejemplo de piedad, evitaron al necesitado. Pero un samaritano, despreciados por los judíos, considerados herejes, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y no se quedó en un simple sentimiento. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, pagó al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús entonces preguntó al experto en la ley: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta era obvia: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola rompe todas las barreras. Prójimo no es solo el de mi raza, mi religión o mi círculo social. Prójimo es cualquiera que necesite mi ayuda. El amor que viene de Dios es práctico, compasivo, sin prejuicios. Nos llama a ser activos en el cuidado de los demás, a aliviar el sufrimiento, a construir una comunidad donde la empatía y el apoyo mutuo sean la norma. ¿Estamos dispuestos a ser ese buen samaritano hoy? Parábola de la oveja perdida. El gozo de Dios por el pecador que se arrepiente. Para ilustrar el inmenso valor que Dios da a cada individuo y su alegría por la recuperación de los perdidos, Jesús contó la parábola de la oveja perdida, que encontramos en Lucas, capítulo 15, versículos 3 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? La lógica humana podría decir: es solo una,
tengo 99 seguras, pero no es la lógica de Dios. Cada una es preciosa, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¡Qué imagen tan tierna! El pastor cargando la oveja cansada, su alegría contagiosa. Jesús concluye: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nosotros somos esas ovejas. A veces nos desviamos, nos perdemos, pero Dios, nuestro pastor amoroso, no nos da por perdidos. Nos busca incansablemente, y cuando volvemos a Él, al redil, hay fiesta en el cielo. Esta parábola es un recordatorio del amor individualizado de Dios y de nuestro llamado a valorar y buscar a aquellos que se han alejado, recibiéndolos con gozo y amor cuando regresan. La importancia del perdón, liberación y reconciliación. Si anhelamos el perdón de Dios por nuestras faltas, enseñó Jesús, debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. El perdón es una piedra angular de la enseñanza cristiana. Jesús fue categórico, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo leemos en Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Pedro, queriendo entender el límite, preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces ya parecía generoso. Pero la respuesta de Jesús trascendió toda medida humana. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. En otras palabras, sin límite. Perdonar no es fácil. A menudo es un proceso doloroso, pero es esencial, no solo para nuestra relación con Dios, sino para nuestra propia sanidad. Cuando perdonamos, nos liberamos de la amargura, del rencor que nos consume. Dejamos de darle poder a la ofensa sobre nuestras vidas. El perdón es liberador, y Dios desea que vivamos en esa libertad. La salvación a través de Jesús, el encuentro con Zaqueo, la gracia que transforma. Todo aquel que desea acercarse a Dios Padre, enseñó Jesús, debe hacerlo a través de Él. Yo soy la puerta, dijo en Juan, capítulo 10, versículo 9. Un ejemplo vivo de esta verdad es el encuentro de Jesús con Zaqueo, un hombre rico, jefe de recaudadores de impuestos, odiados por el pueblo por su corrupción y colaboración con los romanos. Lo encontramos en Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Zaqueo, de baja estatura, anhelaba ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía. Así que, sin importarle su dignidad, se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús pasó por allí, levantó la vista y, para sorpresa de todos, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imaginen el murmullo: Jesús, el santo varón, hospedándose en casa de un pecador notorio. Zaqueo descendió a prisa y lo recibió con gozo. Pero lo más asombroso fue la transformación que ocurrió en él. Puesto en pie, Zaqueo declaró: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús, viendo ese corazón arrepentido y transformado, proclamó: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo recibió la salvación, no por sus méritos,
sino por la gracia de Jesús que lo encontró y lo llamó. Y así sigue siendo hoy. Dios busca a cada ser humano ofreciendo perdón, transformación y vida eterna a través de su Hijo. El reino de los cielos, una realidad presente y futura. Desde el inicio de su ministerio, el mensaje central de Jesús fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, capítulo 4, versículo 17. La misión que el Padre le encomendó era precisamente esa: traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Y cómo lo hizo? No con ejércitos ni poder político. Lo hizo sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, perdonando pecados, transformando corazones y familias enteras con su mensaje de amor y salvación. Donde Jesús estaba, el reino de Dios se manifestaba con poder. Como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, son los primeros pasos para experimentar la realidad del reino de Dios en nuestras propias vidas. Una realidad que comienza aquí y ahora y que se consumará en la eternidad. Parábola del Hijo Pródigo. El abrazo del Padre Misericordioso. Quizás ninguna parábola ilustra mejor el corazón perdonador de Dios y la alegría de la reconciliación que la del Hijo Pródigo, o como algunos prefieren llamarla, la parábola del Padre Misericordioso. La encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos. El menor, impaciente, le pidió su parte de la herencia. El padre, con dolor, accedió. Poco después, el joven juntó todo y se fue a un país lejano, donde desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo gastó todo en placeres vanos. Cuando una gran hambruna azotó aquella tierra, comenzó a pasar necesidad. Terminó cuidando cerdos, un trabajo humillante para un judío, y anhelaba comer siquiera las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En su miseria, volviendo en sí, recapacitó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Así que emprendió el regreso. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Qué imagen del amor de Dios! No esperó a que el hijo se humillara por completo, corrió a su encuentro. El hijo comenzó su discurso ensayado: Padre, he pecado, pero el padre no lo dejó terminar. Ordenó a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzó la celebración. Mientras tanto, el hijo mayor, que había permanecido fiel, regresaba del campo. Al oír la fiesta y enterarse de la razón, se enojó y no quiso entrar. Se sentía injustamente tratado. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre, con ternura, le respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola somos todos nosotros. A veces somos el hijo pródigo, alejándonos de Dios. Otras, quizás, el hermano mayor, juzgando y carentes de misericordia. Pero el mensaje central es el amor incondicional del Padre, que siempre espera con los brazos abiertos nuestro regreso, listo para perdonar, restaurar y celebrar. Solo necesitamos volver a Él con un corazón humilde y arrepentido. Parábola de los talentos, administradores de los dones de Dios. Jesús también nos enseñó sobre la responsabilidad que tenemos con los dones y recursos que Dios nos confía. La parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, es una poderosa lección sobre la administración fiel. Un hombre, antes de irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Un talento era una suma considerable de dinero. El que recibió 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Tuvo miedo de arriesgar, miedo de fallar. Después de mucho tiempo, el señor regresó y pidió cuentas. Los 2 primeros presentaron sus ganancias y fueron elogiados. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el tercer siervo temblando dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor se indignó, siervo malo y negligente. Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y ordenó que le quitaran el talento y se lo dieran al que tenía 10. La lección es clara. Dios nos ha dado a cada uno dones, habilidades, oportunidades, según nuestra capacidad. No espera que todos produzcamos lo mismo, pero sí espera que usemos fielmente lo que nos ha dado. Servir por miedo paraliza, servir por amor y gratitud multiplica. No se trata de la cantidad, sino de la fidelidad. ¿Estamos usando nuestros talentos para la gloria de Dios y el bien de los demás, o los estamos escondiendo por temor o negligencia? Un día, todos rendiremos cuentas. Parábola del administrador deshonesto, astucia para el reino. Una parábola que a menudo causa perplejidad es la del administrador deshonesto o infiel, que encontramos en Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. Nos enseña a usar las riquezas de este mundo, a menudo obtenidas injustamente, con una astucia orientada hacia la eternidad. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El administrador, enfrentado al despido, reflexionó, ¿qué haré? Para acabar, no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamó a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite, respondió. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 medidas de trigo. Toma tu cuenta y escribe 80. Y lo sorprendente,
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Jesús no alaba la deshonestidad, sino la astucia del administrador para asegurar su futuro. Y nos exhorta: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El mensaje es profundo. Si los mundanos son astutos para sus fines terrenales, cuánto más nosotros, los hijos de luz, deberíamos serlo para los fines eternos. Debemos usar los recursos que tenemos: tiempo, dinero, influencia, con sabiduría, invirtiendo en lo que tiene valor eterno, como la generosidad y el servicio. Concluye Jesús: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nos llama a una lealtad indivisa. Parábola de los obreros de la viña. La generosidad inesperada de Dios. La gracia de Dios a menudo desafía nuestra lógica humana de mérito y recompensa. Esto se ilustra vívidamente en la parábola de los obreros de la viña, en Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Acordó con ellos un denario por el día de trabajo. Salió de nuevo a la hora tercera, 9 de la mañana, modere, a la sexta mediodía, y a la novena 3 de la tarde, y contrató a más obreros que estaban desocupados, prometiéndoles lo que fuera justo. Incluso a la hora 11:05 de la tarde, fonte a solo una hora de terminar la jornada, encontró a otros y los envió a su viña. Al llegar la noche, el dueño dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Los que llegaron a la hora 11 recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también recibieron un denario. Entonces comenzaron a murmurar contra el padre de familia: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Y Jesús concluye: así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Esta parábola nos habla de la soberana generosidad de Dios. Su justicia no es como la nuestra. Él da por gracia, no solo por mérito. Nos invita a dejar de compararnos con los demás y a maravillarnos de la bondad de un Dios que llama a todos en diferentes momentos de la vida y ofrece la misma recompensa de su amor y salvación. Es un golpe a nuestro orgullo y a nuestra mentalidad de ganarnos el favor divino. Parábola del grano de mostaza, el crecimiento humilde pero poderoso del reino. A veces, el reino de Dios puede parecer pequeño, insignificante a los ojos del mundo. Para ilustrar su naturaleza, Jesús usó la parábola del grano de mostaza en Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¡Qué imagen tan poderosa! Lo que comienza pequeño, casi invisible, una palabra, un acto de bondad, una vida entregada, puede crecer y convertirse en algo grande
que da refugio y bendición a muchos. Jesús quiere que seamos como ese grano de mostaza. Cuando abrimos nuestro corazón a Él, una semilla llamada fe es plantada. Con el tiempo, al escuchar a Dios, al nutrir esa fe, se va transformando, creciendo. Nuestros pequeños gestos de amor, inspirados por Él, pueden parecer insignificantes, pero tienen el poder de dar fruto abundante y expandir el amor de Dios en nuestro entorno. El reino de Dios a menudo comienza en lo pequeño, en lo oculto, pero su potencial de crecimiento es ilimitado. La última cena y el nuevo pacto, memorial de amor y sacrificio. Llegamos a un momento cumbre en la vida de Jesús, la víspera de su pasión. Era la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para que la comamos juntos. Siguieron sus instrucciones precisas y encontraron un aposento alto, ya dispuesto. Allí prepararon la cena. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles y les dijo, con una profunda emoción que podemos casi palpar en las palabras de Lucas, capítulo 22, versículos 15 y 16, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios». Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». En este acto solemne, Jesús instituyó la Eucaristía, el memorial perpetuo de su sacrificio. El pan y el vino se convertían en símbolos sagrados de su cuerpo entregado y su sangre derramada por la redención del mundo. Un nuevo pacto, sellado no con la sangre de animales, sino con su propia sangre preciosa. Pero la solemnidad se vio empañada. «He aquí», dijo Jesús, «la mano del que me entrega está conmigo en la mesa». La traición estaba cerca. Los discípulos, consternados, comenzaron a preguntarse quién sería. Incluso en ese momento surgió entre ellos una discusión sobre quién sería el mayor. Jesús, con paciencia infinita, les enseñó una vez más la lección de la humildad y el servicio. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La última cena fue un adiós, pero también un testamento, un legado de amor, de servicio, y la institución del sacramento que nos une a Él y entre nosotros a través de los siglos. Jesús, el camino hacia Dios y la verdad revelada, luz en la incertidumbre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la única vía al Padre. En aquella misma última cena, recogida conmovedoramente en el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 14, Jesús preparaba a sus discípulos para su partida. Podía sentir su angustia, su confusión. Habían dejado todo por seguirle durante 3 años, y ahora él hablaba de irse. Para calmarlos, les dijo, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Pero Tomás,
siempre práctico, expresó la duda de todos: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí Jesús pronuncia una de sus declaraciones más fundamentales, una verdad que es el eje de la fe cristiana: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. No dijo un camino, sino el camino. No una verdad, sino la verdad. No una forma de vida, sino la vida misma. Estaba revelando que Él no era simplemente un maestro que señalaba el camino a Dios. Él era el camino. La separación física sería temporal, pero a través de Él tendrían acceso eterno al Padre. Jesús los animaba a cambiar su perspectiva, de lo temporal a lo eterno. Y ese mismo reto se nos presenta hoy. Nuestra vida aquí es pasajera, pero tenemos la promesa de una morada eterna en la casa del Padre. La decisión de querer pasar la eternidad con Él es nuestra y debe tomarse en esta vida. Y Jesús es la única provisión de Dios para ello. Solo Él, que declaró: el Padre y yo uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Dios hecho hombre, pudo morir por nuestros pecados y ofrecernos el perdón y la paz que anhelamos. La verdad sobre Dios Padre revelada en Jesús, el rostro amoroso de Dios. Si quieres saber cómo es Dios Padre, mira a Jesús. En Él se revela plenamente el carácter de Dios. Felipe, otro discípulo, en esa misma cena le pidió: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le respondió con un dejo de tristeza: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9. Los evangelios son un testimonio vibrante del amor insondable de Dios por la humanidad. Cada sanación, cada liberación, cada palabra de consuelo, cada acto de misericordia de Jesús revela el corazón del Padre. Un Padre que se preocupa por nuestro bienestar físico, nuestra salud, pero sobre todo por nuestro bienestar espiritual. El ministerio de Jesús fue una demostración continua de este amor. Dios nos ama profundamente, y esta verdad debería llenar nuestros corazones de un gozo y una gratitud inefables. Sabernos amados de una manera tan real, tan completa, tan incondicional, nos libera, nos hace libres para vivir la vida abundante que Dios desea para nosotros, permitiéndole guiarnos, sostenernos. Podemos enfrentar los desafíos diarios con confianza, sabiendo que Dios nunca nos dejará solos. Contamos con su ayuda, su fidelidad, su presencia constante en medio de cualquier circunstancia. Y aquí, una pausa para reflexionar. Tú que escuchas, ¿has permitido que la voz de Dios resuene en tu corazón, revelándote quién es Él y quién eres tú en Él? ¿Has experimentado ese amor que permanece, que te acepta tal como eres, pero que también te impulsa a crecer, a ser la mejor versión de ti mismo? La pasión, crucifixión y muerte de Jesús, el precio de la redención. Traición, juicio y condena. La soledad del justo. Aunque el año exacto es debatido por los eruditos, la crucifixión de Jesús se sitúa comúnmente alrededor del año 33 de nuestra era. La noche antes, la oscuridad comenzó a cernirse. Judas Iscariote, uno de los 12, lo traicionó, entregándolo a los principales sacerdotes por 30 monedas de plata. Arrestado en el huerto de Getsemaní, mientras sus discípulos más cercanos dormían, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín. Allí,
En un juicio simulado, lleno de falsos testimonios, lo acusaron de blasfemia y lo declararon reo de muerte. Pasó una noche de indecibles torturas, burlas, escupitajos y humillaciones. Al amanecer, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, aunque no encontró culpa en él para condenarlo a muerte e intentó liberarlo, finalmente cedió a la presión ensordecedora de la multitud, manipulada por los líderes religiosos, que gritaba: «Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo». Pilato, lavándose las manos simbólicamente, mandó azotar brutalmente a Jesús y lo entregó para que fuera crucificado. Le pusieron un manto púrpura, una corona tejida de espinas sobre su cabeza ensangrentada y una caña en su mano como cetro, burlándose de él como rey de los judíos. Luego, despojándolo de estas insignias de mofa, lo vistieron con sus ropas y lo cargaron con la pesada cruz camino al Gólgota, el lugar de la calavera. Las 6 horas en la cruz y los eventos sobrenaturales, el sacrificio consumado. La muerte de Jesús fue atroz, un espectáculo de crueldad reservado para los peores criminales. Los relatos de Mateo, capítulo 27, Marcos, capítulo 15, Lucas, capítulo 23 y Juan, capítulo 19, nos pintan un cuadro desgarrador. Clavado en la cruz alrededor de las 9 de la mañana, la hora tercera, Jesús permaneció allí por unas 6 largas y agónicas horas. Su cuerpo, ya destrozado por los azotes, sufrió un dolor físico indescriptible, una sed abrasadora, la asfixia progresiva. Soportó las burlas de los transeúntes, de los soldados, incluso de uno de los criminales crucificados a su lado, y la humillación de estar expuesto, desnudo, ante la mirada de todos. Pero en medio de ese horror, la divinidad de Jesús brilló. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes sobre su túnica sin costura, cumpliendo así las profecías del Salmo 22, versículo 18. No estuvo completamente solo. María, su madre, con el corazón traspasado de dolor, estaba allí, junto con otras mujeres fieles y el apóstol Juan. En un gesto de amor filial supremo, Jesús le encomendó a Juan el cuidado de su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. A pesar de su propio sufrimiento, su amor y perdón se extendieron incluso a sus verdugos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas capítulo 23, versículo 34. Y al ladrón arrepentido a su lado, le prometió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas capítulo 23, versículo 43. Sucedieron fenómenos extraordinarios. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra. El sol se ocultó, como si la creación misma se lamentara. Cerca de las 3 de la tarde, la hora novena, Jesús clamó con voz potente: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mateo, capítulo 27, versículo 46. Un grito que expresaba la profundidad de su angustia, asumiendo el peso del pecado del mundo, la separación del Padre. Sabiendo que todo estaba cumplido, para que la Escritura se cumpliese, dijo: «Tengo sed». Y luego, con sus últimas fuerzas, exclamó: «Consumado es». Juan, capítulo 19, versículo 30. El plan de redención se había completado. Finalmente, clamando a gran voz, dijo: «Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. En ese preciso instante, el velo del templo, aquella gruesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo capítulo 27, versículo 51. Un símbolo poderoso. El camino a la presencia de Dios quedaba abierto para todos a través del sacrificio de Jesús. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. La muerte misma estaba siendo desafiada. El testimonio del centurión y el impacto de la muerte de Jesús, la revelación en la cruz. El centurión romano encargado de la crucifixión, un hombre acostumbrado a la violencia y la muerte, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas y cómo Jesús había expirado, fue sobrecogido. Lleno de temor, glorificó a Dios, diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo, capítulo 27, versículo 54. Otros evangelios recogen sus palabras como: verdaderamente este hombre era justo. La multitud que se había congregado para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se golpeaba el pecho y regresaba a sus casas turbada, conmovida. Algo extraordinario había sucedido. En la cruz, en la aparente derrota, se manifestó el poder del amor redentor de Dios. Aquel que murió injustamente lo hizo por amor a la humanidad. El encuentro con el Cristo crucificado no puede dejarnos indiferentes. Su sangre nos limpia de todo pecado, y gracias a Él tenemos la promesa de la vida eterna. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La resurrección, victoria sobre la muerte, el fundamento de nuestra fe. Pero la historia no termina en la oscuridad de una tumba. No, tal como había sido profetizado en las Escrituras, tal como Él mismo lo había anunciado, Jesús no se quedó muerto. Al tercer día, resucitó. La muerte, el último enemigo, no pudo retenerlo. Su sepulcro quedó vacío. La victoria de Jesús sobre la muerte es el clímax del Evangelio, el fundamento inquebrantable de nuestra fe. Es gracias a esta victoria gloriosa que nosotros, los que creemos en Él, los que aceptamos su sacrificio y lo reconocemos como Señor, también tenemos la certeza de la resurrección y la promesa de la vida eterna con Él. Su resurrección no es solo un evento histórico, es una realidad viva que transforma nuestro presente y asegura nuestro futuro. Hemos recorrido juntos un camino fascinante, escuchando las palabras, presenciando los milagros, contemplando el sacrificio y celebrando la victoria de Jesús de Nazaret. Sus enseñanzas no son reliquias del pasado, son manantiales de agua viva que siguen fluyendo, ofreciendo sabiduría, consuelo, desafío y esperanza a un mundo sediento. ¿Qué podemos llevarnos de este viaje? Primero, la inmensidad del amor de Dios, un amor que se hizo carne, que caminó entre nosotros, que sanó, enseñó, perdonó y se entregó hasta la muerte por cada uno de nosotros. Segundo, la llamada a una fe viva, una fe que no solo cree, sino que actúa, que confía, que se arriesga a seguir sus pasos. Tercero, la realidad del perdón.
un perdón que Él ofreció sin límites y que nos llama a ofrecer de la misma manera, liberándonos de las cadenas del rencor. Cuarto, la esperanza inquebrantable de la resurrección y la vida eterna, anclada en su propia victoria sobre la muerte. El mensaje de Jesús es un mensaje de transformación. Es una invitación a ver el mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos, los ojos de la fe. Es un llamado a vivir una vida con propósito, arraigada en el amor a Dios y al prójimo. Sus palabras siguen resonando hoy, en el siglo XXI, con la misma frescura y poder que cuando fueron pronunciadas en las colinas de Galilea o en las calles de Jerusalén. Te preguntan, ¿quién dices tú que soy yo? Permitirás que mis palabras molden tu corazón, guíen tus decisiones, transformen tu vida. Este no es el final del viaje, sino quizás el comienzo de uno nuevo para ti. Si estas palabras han tocado tu corazón, si sientes una inquietud, una sed de conocer más profundamente a este Jesús que hemos explorado, te invito a dar el siguiente paso. Si este mensaje te ha inspirado, si crees que otros necesitan escucharlo, comparte este video, dale un me gusta para que llegue a más personas. Y nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué enseñanza de Jesús resuena más contigo hoy? ¿Cómo ha impactado su vida en la tuya? Recuerda las palabras finales que Jesús dirigió a sus discípulos, una promesa que se extiende a todos los que creen a través de los tiempos, registrada en Mateo capítulo 28, versículo 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Amén.